individuo siempre fue comunidad. Enrique Dussel. Atravesar los uroboros, el arte como utopía, tiene como idea general la creación de territorio. Es decir, el proceso es la obra de arte. La obra de arte no es el espectáculo. Tenemos que abandonar la producción artística para no hacer del arte un producto, separarlo de cualquier noción neoliberal a una noción de continuo crear territorio. Diferenciar en la cultura el valor de cambio, por ejemplo el disfraz de Halloween, y el valor de uso, el vestuario de una danza tradicional, entendiendo la materialidad artística como una evidencia colateral de los convivios creativos. La creación como ritual para escribir territorio implica la creación como un ritual porque contiene la repetición barra diferencia, la acción o la actuación o la cultura o el hábito. Es decir, son cosas que ponemos en nuestro presente y las repetimos, son diferentes a la hora en la que las volvemos a repetir, son una acción, siempre son materia, son materiales, se pueden ver, se pueden sentir, no son mentales y son habituales, solemos hacerlas. Y eso se cohesiona con la materia artística que se produce de ahí en una comunidad simbólica. Si esta comunidad simbólica convierte la creación en un ritual, es decir, si crea el ritual de la creación, la gente empieza a compartir y a convivir una comunidad que se crea a sí misma cada que se reúne a crear. Es decir, comparte símbolos a partir de convivir materialidades artísticas similares, es decir, la música que suena, que son ondas vibrando. Por ejemplo, el territorio arcauco. El territorio arcauco tiene el terreno arcauco y el reconocimiento comunitario arcauco, por ejemplo, a partir del príncipe de Arcauco. ¿Por qué? Porque hay muchos colibríes. Entonces puede haber múltiple materialidad artística, digamos un mural, digamos un escudo, que contenga la idea colibrí, es decir, la unidad comunitaria simbólica de la idea colibrí en la que los arcauqueños se reconocen. Y la relación de estos dos elementos va a generar la creación del territorio mismo, a partir de convivios creativos de múltiples materialidades artísticas que generan la unidad comunitaria simbólica y se vuelve repetitivo. Este ciclo repetitivo del tiempo genera que la obra de arte sea el convivio creativo de la materialidad artística. Es decir, el convivio puede ser para dos cosas, como espectáculo o como ensayo. Para Meyerhold, un espectáculo en el teatro consiste en que el autor le dio al director y el director le dio al actor aquello que va a llevar al espectáculo al espectador que viene a verlo. Esto perfectamente puede ser un pintor que tuvo una idea, luego tuvo una forma estética en la que la quiso desarrollar y luego tuvo la técnica o la ejecución de hacerla y fue el momento en que deslizó, hizo la acción ya propiamente. Sin embargo, esto tiene un problema y es que el arte está mercantilizado. ¿Por qué? Porque el espectador es un cliente. Porque paga una boleta para ir a la galería o porque paga el cuadro o porque va al teatro. En cambio, durante el ensayo, el autor que le dice al director, que le dice al actor, como el ejecutante, como el compositor, como aquel observador, empieza a ser buscado y visto por sí mismo, por el director. Es decir, el director le vuelve a comunicar a esa parte que ejecuta premisas, es decir, esta vez para este nuevo boceto no voy a utilizar el color azul, o esta vez por favor no hagas tal movimiento, o no digas el texto de X manera. Es decir, empezamos a crear sobre lo creado, de una manera infinita. Si nosotros hacemos que esto sea abierto a la comunidad empieza a ser también espectadora y puede dar también premisas, haciendo que sea una comunidad creadora y espectadora de la comunidad misma, porque crea la múltiple materialidad artística y la unidad comunitaria simbólica completamente entendida en el momento en el que la publicación, el convivio y la exposición se va haciendo. Es decir, con cada premisa se construye y se solidifica más esa unidad comunitaria simbólica en la comunidad. La creación de territorio, las comunidades y los rituales de creación. Esto quiere decir que puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo, como decía Peter Brook, es decir, tengo el terreno y en ese lugar la gente tiene que convivir y ahí se reúne en un convivio creativo en el que un hombre camina y otro le observa. Aquel que observa va a ser la comunidad. Ahora, si nosotros entendemos e incluimos el concepto del director espectador, vamos a entender que el convivio creativo puede ser un ritual ensayístico, puede ser un ritual espectacular o puede ser un ritual de expresión cultural, como ir los viernes a bailar salsa al bar en el que tocan estos muchachos salsa. Por eso la metodología es la creación del ritual de creación. Es decir, para nosotros el fin, la obra de arte, son los medios.
Vamos a crear convivios, reuniones para escribir desde múltiples escrituralidades. Vamos a generar convivios para escribir territorio. Vamos a generar un convivio creativo ritual, sea participativo, sea íntimo, sea de ejecución para ya hacer la obra de arte, o sea una tradición que logremos crear. Al final vamos a suponer al artista como un continuo hacedor, no como un productor. Aquí podemos ver algunos de los referentes más importantes respecto a la obra como tal que vamos a crear. Ahora vamos a hablar de las materialidades artísticas que van a resultar de allí. Vamos a sacar una publicación editorial de la cual va a salir un archivo investigativo que son las tecnovideos que vamos a hacer de clases de conceptualización, de dirección, que va a ser la asignación en grupos de los diferentes subtrabajos que tenga cada uno de los técnicos, referencial porque vamos a hacer un cineforo con la comunidad acá en Arcabuco para que sepa exactamente de qué es de lo que se está hablando, de realización, es decir, cuando se esté ejecutando una pintura se hace un time lapse de la pintura. La escritura de la obra, que es el texto literario, la música, vamos a hacer una música propia, que es como tal una escena, así como también la ilustración, que son escenas que son pintura, es decir, escenas que no son escritas por texto, sino por una pintura. Y una portada y una contraportada, ya todo el proceso de edición y publicación con su respectiva publicidad, un material investigativo creativo transversal, que significa unos videolibros de los referentes que se van a utilizar, unos videoanálisis de los referentes filosóficos, unas producciones musicales, unas notas y apuntes y unas grafías respecto a eso, y una puesta en escena en colegios y universidades y una lectura dramatizada del texto publicado en formato de videolibro. Y por último, una materia en donde esté todo. Chao, chao.